2018, y es natural que cada uno de nosotros soñemos un año mejor, donde no existan esas luchas quizás a las que nos hemos enfrentado durante la vida. Sin embargo, el propósito es algo que muchas veces nos genera un conflicto, porque cuando hablamos de propósito implica al mismo tiempo ese sentido de que existe algo que quizás no se vaya a cumplir como yo me lo he propuesto. Entonces el propósito hasta cierto punto es algo un tanto estresante, porque implica las expectativas que nosotros tenemos como seres humanos. Sin embargo, viene a mi mente una historia y el propósito más o menos es así. Había un gorrión dentro de una jaula, muy bonita, y este gorrión, cada vez que le tocaba los rayos del sol, cantaba y cantaba. Dentro de una caja de terciopelo azul se escuchó una voz que decía: ¿quién hace ese ruido? ¿Quién canta? Yo, le contestó el gorrión. ¿Quién eres tú?, le preguntó el gorrión. Dice, ¿no sabes quién soy yo? Soy muy importante. Soy una flauta enchapada en plata. Dice, qué interesante. ¿Y qué es una flauta? Pero qué gorrión para ignorante que eres. Una flauta es un instrumento musical que tiene sonidos muy armónicos, muy bonitos, no como el ruido que tú haces siempre. Dice, ¿y puedo escuchar? Dice, quisiera que escuches, pero hoy no puedo. Y quizás mañana. Dice, no sé, quizás mañana sí. Lo que pasa es que no canto solo. Necesito para cantar alguien que sople. Y cuando soplan, salen las melodías. Dice, entonces no canta solo. Dice, no, necesito de alguien que sople. El gorrión dice, yo sí canto solo. Y continuó cantando e ignoró a la flauta. Bastante sui generis la historia. Sin embargo, más o menos así es el propósito. El propósito está infundido por, a veces, esa fuerza, la necesidad que nosotros tenemos para cumplir algún deseo que viene hasta nosotros. Pero cuando ese deseo se va, la melodía se pierde completamente y nos quedamos muy bonitos, pero sin melodía. Por lo tanto, es muy importante comprender qué es el propósito. Primero, el propósito da un sentido a la vida. Si una persona no tiene propósito, entonces su vida tampoco va a tener sentido. Por eso nos gusta sentirnos útiles de alguna manera. Cuando una persona no se siente útil, entonces carece de propósito. Y si carece de propósito, no va a tener ganas de vivir. ¿De acuerdo? ¿Por qué una persona que se encuentra decepcionada emocionalmente quiere morirse? Porque perdió su propósito. El propósito era amar y ser amado. Como se convirtió en algo muy mecánico, entonces, y cuando ya hubo esa ruptura del amor, simplemente comienza a perder el propósito de su existencia. ¿Cómo somos los seres humanos? ¿No? Maximizamos las cosas y le damos valor a tantas situaciones que vienen a nuestra vida que no necesariamente son correctas. Pero el propósito da un sentido a la vida. El propósito invita a la superación. Si es que yo tengo un propósito, entonces
Yo voy a tener la necesidad de superarme. Si no tengo un propósito, no tengo la necesidad de superarme. ¿Sí? ¿Qué quiero hacer conmigo? ¿Qué experiencia quiero tener en mi vida? De acuerdo a eso, yo voy entrenándome en mi vida para poder cumplir esa experiencia y poder disfrutar. Entonces, invita a la superación. Y siempre la superación va a generar disfrute. Cuando no existe superación, entonces no disfrutamos de la vida. Brinda identificación con un grupo social. Cuando nosotros tenemos un propósito, entonces comienzo a tener sentido de pertenencia. Sé que pertenezco a un grupo social, sé que pertenezco aquí a la casa espírita, sé que pertenezco a un equipo de fútbol, sé que pertenezco a una familia, sé que pertenezco a una sociedad, a un país. Cuando tengo un propósito, solamente cuando se tiene un propósito yo me puedo sentir identificado. Si no tengo un propósito, difícilmente me siento identificado. Cuando una persona tiene mucha indecisión en su vida, generalmente tampoco tiene identificación con su grupo social. Y generalmente, cuando eso ocurre, son personas que son egoístas o tienen comportamientos que son egoístas. ¿Por qué? No comparto con nadie, no me vinculo, no tengo identificación, no pertenezco a nada. Por lo tanto, tiendo a ser egoísta por esa razón. Entonces, vemos la importancia justamente del propósito en la vida de todo ser humano. Repitiendo, le da sentido a la vida, invita a la superación y brinda identificación. ¿Sí? Y sobre todo calma la ansiedad. Si yo tengo un propósito, entonces voy a dejar de estar ansioso. Porque hay una meta, hay algo que yo quiero conseguir. El problema de la ansiedad es que no tengo rumbo. El propósito nos genera un rumbo. Si yo no tengo rumbo, entonces voy a vivir ansioso. Si tengo rumbo, entonces voy a vivir con más calma, porque voy a saber qué camino es el que yo debo tomar, qué es lo que yo debo seguir, cuál es el siguiente paso en mi vida. Sin embargo, nosotros tenemos que ver que el propósito es parte totalitaria de nuestra vida. No solamente es un fragmento, sino que tiene que ver con una enseñanza aún que es más grande. Leyendo el capítulo 17 de la Génesis, en el ítem 46, el libro de la Génesis, dice lo siguiente: un concepto fundamental que Jesús no pudo desarrollar porque los hombres de su tiempo no estaban suficientemente preparados tanto para ideas de esa índole como para sus consecuencias, fue la grandiosa ley de reencarnación. No obstante, asentó el principio de la mencionada ley, así como lo hizo en relación con todo lo demás. Estudiada y puesta en evidencia en nuestros días por el espiritismo, la ley de reencarnación constituye la clave para la comprensión de muchos de los pasajes del Evangelio, que sin ella parecerían verdaderos despropósitos. Por lo tanto, el propósito es aquel entrenamiento que nosotros tenemos para comprender la vida futura también. Si nosotros no observamos el propósito en nuestras vidas, entonces cada cosa que ocurre carece de sentido. Muchas veces vivimos de esa manera. Acontecen las cosas y no buscamos el sentido. Siempre hay un sentido. Por lo tanto,
el propósito como tal? Y es esto lo que tenemos que analizar bastante bien. Hay dos puntos, el propósito y el despropósito. ¿Qué cualidades tiene el propósito? ¿Cómo puedo saber si es que yo estoy siguiendo un propósito? ¿Cómo puedo saber si los propósitos que yo me fijé para este 2018 son propósitos? Primero, un propósito tiene una explicación. ¿Por qué voy a hacer esto? Si es que yo puedo explicar por qué tomo esta decisión, por qué estoy haciendo esto, entonces es un propósito. ¿De acuerdo? Entonces, un propósito tiene una explicación. Se puede explicar, se puede razonar con él, se puede entender, tiene una explicación. Un propósito es racional, tiene una lógica. Tiene un inicio, tiene un desenlace y tiene un final. No se puede continuar un propósito a lo largo de toda una vida. No puedo decir de mí mismo, yo aspiro a ser bueno algún día. Yo aspiro a ser mejor algún día. ¿Tiene lógica eso? No tiene lógica. ¿Para cuándo? ¿Por qué? ¿Qué voy a hacer? ¿Sí? ¿Cómo lo explico? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el proceso para iniciar? ¿Para avanzar? ¿Para crecer? ¿Y cuál es esa meta final a la que yo aspiro llegar? Y cuando ya llegue a esa meta, ya cumpla ese propósito, ¿qué otro propósito estará delante de mí? Y un propósito tiene proyección, se proyecta hacia el futuro. No existe un propósito que no pueda proyectarse. Si un propósito no se proyecta en el futuro, entonces tampoco no es un propósito. Entonces tenemos estos 3 puntos que son para poder detectar si es que yo tengo propósitos, si es que yo lo que me impuse a mí mismo es un propósito o es de pronto un despropósito. Porque también existen los despropósitos y vamos a ver que muchos de nosotros hemos vivido la mayoría de nuestras vidas con despropósitos. Porque el despropósito tiene una primera característica, no sabe explicarse. ¿Qué quieres hacer de ti mismo? No sé. ¿A dónde quieres llegar? No sé. ¿Qué meta tienes en la vida? No sé. Si no puedes explicarlo, entonces es un despropósito. Sí, una vez me dijo una persona, dice, mi propósito es ser millonario. Digo, explícame cómo tú vas a convertirte en una persona millonaria. Dice, no sé. No tenía un propósito, tenía un despropósito. ¿De acuerdo? Entonces, la persona que en realidad se está comenzando a mentir a sí mismo, no va a poder cumplir, no va a poder explicar cuál es la motivación de su propósito. El segundo, miedo al futuro. Una persona que vive el despropósito tiene miedo al futuro. Porque no hay meta, no hay horizonte, no hay camino. Entonces va a tener miedo al futuro. Está viviendo en despropósito. Todavía no consigue enfocarse y decir, es eso lo que yo quiero, es ese mi propósito, en eso yo me voy a convertir. ¿De acuerdo? Entonces, en el despropósito siempre hay miedo al futuro. ¿Por qué? Porque me pueden arrebatar, porque puede ser que yo me esté mintiendo a mí mismo, porque puede ser que lo que yo esté haciendo esté equivocado. Entonces tengo miedo al futuro.
Y muestra muchos distractores, como tercer punto. Se distrae fácilmente. Tiene su propósito al frente, se propone algo y se distrae con cualquier otra cosa. Es muy fácil para que termine haciendo otra o una variedad de situaciones que le distraen del propósito que se impuso a sí mismo. Entonces tenemos estos dos puntos, el propósito y el despropósito. El propósito, ¿sí?, ¿qué es? Que debe tener una explicación. ¿Por qué yo quiero hacer eso? ¿Por qué quiero conseguir eso? Y debo poder dar una explicación que también sea racional en la forma de la consecución del tiempo, de cómo conseguir aquel propósito. Y eso tiene una proyección. El despropósito simplemente no sabe explicarse, tiene miedo al futuro y muestra muchas distracciones. O presenta muchos distractores. Se entretiene en cualquier cosa en vez de trabajar por su meta. Sin embargo, el propósito es algo que se puede educar. Porque en el ser humano se puede educar absolutamente todo. Y el propósito se puede educar. Para educarlo, se necesita centrarse primero en sí mismo. No significa aislarse de los demás. No significa tampoco pensar solamente en mí. No significa tampoco yo primero. Significa centrarse. Entender que yo soy una persona con cualidades, con talentos. ¿Han escuchado su nombre dicho por sus propias voces? ¿Se han escuchado su nombre? Si lo hacen, es una manera de centrarse, de decir, soy una persona que tiene este tipo de valores, que tiene este tipo de miedos. Pero centrarse permite la tranquilidad para poder educar la gran ansiedad que pueden tener. Centrarse también es esa cualidad meditativa que todos nosotros conocemos, ¿no? Tratar de colocar en nuestra mente la tranquilidad necesaria, poder escuchar nuestra respiración. Todo eso ayuda a que nosotros vayamos centrándonos en nosotros mismos, las técnicas de meditación. Calmar la inquietación. Siempre estamos demasiado inquietos. No estamos calmados. Siempre que estamos proponiéndonos una cosa, ya estamos observando 10 cosas más. Y pensamos que somos muy creativos porque se nos ocurre una cosa y pensamos 10 cosas más. No existe eso. Eso es dispersión. Estamos dispersos, no estamos enfocados. Calmar la inquietación es comenzar a enfocarse. Enfocar cuál es la meta que yo quiero alcanzar, cuál es ese propósito que yo quiero cumplir en mí. Eso significa calmar la inquietación. No impide que vengan muchas ideas a nuestra cabeza, pero debemos descartar esas ideas y una vez más centrarnos en la idea principal de nuestro propósito. Y reconocerse de qué se es capaz, reconocerse qué soy capaz de hacer bien, qué soy capaz de hacer más o menos y qué soy capaz de hacer pésimo. Porque los seres humanos somos así. Hay muchas cosas que les hacemos muy bien y otras cosas que les hacemos más o menos, es otras cosas que simplemente todavía no hemos logrado hacerlas bien. Por lo tanto,
hay también ese sentido de reconocimiento que nosotros nos debemos dar. Porque, ¿qué pasaría si no cumplimos este primer paso de educación? Si yo no me centro en mí mismo, si yo no me reconozco, entonces voy a pensar que soy alguien más. Y el problema del ser humano es que muchas veces se piensa o superior a los demás o inferior a los demás. Y jamás se ve a la par. Y es un problema de la humanidad. Por eso existe tanto conflicto, y por eso existe celos, contiendas, disputas entre las personas. Porque la gente no se centra en sí misma. Miran al otro y piensan que es más o que es menos. Se miran a sí mismos y piensan que es más o es menos. ¿Qué pasaría si es que nosotros verdaderamente pensamos que todos somos iguales? Yo no tengo conflicto con el otro, porque me estoy valorando a mí mismo, porque le miro al otro y observo las cualidades que tiene, y observo que las cualidades que yo tengo tienen absolutamente el mismo valor. Y si es que yo comienzo a dar valor a la vida del otro y a mi propia vida, entonces somos iguales. Pero es un proceso un tanto complicado. Hay cosas en nuestra mente que muchas veces nos hemos acostumbrado a escuchar, no por voz ajena, por voz propia. Y muchas veces nos dicen que no somos como fulano, que no podemos hacer las cosas tan bien como aquella otra persona, o que existe una persona que es lo máximo y que nosotros deberíamos ser como esa persona. Y ahí empieza el error, muchas veces ligado inclusive a nuestros hogares, generando comparaciones y todo lo demás, cuando no existe persona mayor o menor. Tratemos de sacar eso de nuestra mente para que podamos observar al otro como igual. Y al observarlo como igual, entonces voy a comenzar a valorar todas las cualidades que yo tengo. Si alguien hace algo bien, qué bueno. Yo también tengo la posibilidad de hacer varias cosas bien. Pero también tengo la posibilidad de hacer varias cosas mal. Y eso es lo que nos torna a cada uno de nosotros simpáticos. Si es que todo lo hiciésemos bien, entonces seríamos antipáticos. ¿Se dan cuenta? Porque no necesitaríamos de nadie. Seríamos en realidad personas antipáticas. Porque no seríamos empáticos con la otra persona, porque yo no le requeriría, yo no le necesitaría. Lo que nos hace simpáticos es que hay varias cosas que hacemos bien, pero hay un gran cúmulo también que no lo hacemos bien. Calmar la inquietación, si es que yo vivo intranquilo en mi vida, es porque no tengo un propósito, porque no quiero observar ese camino. Si es que no quiero observar el camino por el que debo transitar, entonces siempre voy a estar inquieto, jamás voy a estar seguro. La inseguridad es eso, no saber por dónde caminar. Afortunadamente en el espiritismo nos muestra de muchas maneras cómo nosotros podemos caminar en nuestra vida. Y eso es algo muy bueno para los espiritistas, ¿no? Eso es algo muy bueno. Pero calmar la inquietación es tan importante, es calmar nuestras ideas, enfocarnos en una sola cosa, seguir adelante y no desistir. Y reconocerse, como ya habíamos hablado, es esa cualidad que nos permite brindarnos
esa armonía, la paz de saber que podemos seguir adelante, que podemos equivocarnos, pero que también podemos ponernos de pie nuevamente y seguir. La resiliencia es parte del reconocimiento que nosotros debemos tener en nuestra vida. La capacidad de caer, pero de incorporarse, de ponerse nuevamente de pie. Si educamos esto, entonces vamos a conseguir tener propósitos saludables. Si no, los únicos propósitos de año nuevo o de la vida que vamos a querer tener es tener la casita, tener el carro, tener para las compras y nada más. Y hay mucha gente infeliz que ya tiene eso. Hay un montón de gente que es infeliz y ya tienen eso. La satisfacción interior es lo que genera esa plenitud de felicidad. Algo que hay que educar profundamente en el propósito es el instinto versus la voluntad inteligente. Y hay un texto en el libro de la Génesis, capítulo 13, en el ítem 13, que dice lo siguiente: el impulso involuntario del movimiento es el acto instintivo. La dirección calculada del movimiento es el acto inteligente. Estamos acostumbrados a obrar por instinto. Respondemos instintivamente, caminamos instintivamente, hacemos instintivamente, miramos instintivamente, y para muestra nosotros caminamos por una calle tantas veces y solamente un día que prestamos un poco de atención descubrimos que ha habido cosas nuevas. Porque lo hacemos de manera instintiva. Porque el instinto todavía está muy arraigado en todos nosotros. Pero necesitamos salir de ese acto instintivo para comenzar a dar dirección a este instinto. Ahora me pregunto, ¿de qué sirve darle dirección al instinto? Si el instinto es algo animal. Primera cosa, el instinto es fuerza. El instinto es mucha fuerza. Y nosotros, ¿cómo nos enojamos? ¿Sí? Aparece el instinto. Cuando estamos enojados aparece el instinto, ¿no es cierto? Y nos enojamos con una sonrisa. ¿O cómo nos enojamos? Nos enojamos y demostramos el enojo, ¿no es cierto? ¿Sí? Y tiene mucha fuerza. Y cuando metemos la pata instintivamente, porque cuando cometemos ciertos errores, es como dicen las abuelas, ¿no? Donde metió la cabeza quiere sacar las patas. Y eso es algo muy instintivo. ¿Acaso no se requiere fuerza para equivocarse? Se requiere mucho impulso, se requiere mucha fuerza para equivocarse. Si no, observen el mundo. Existe mucha fuerza para equivocarse. El borrachito que se choca por irresponsable se esfuerza, utiliza mucha fuerza para hacer eso. Utiliza mucha fuerza, inclusive en su vehículo, para accidentarse. Por lo tanto, la impulsividad, el instinto, es fuerza, que si nosotros comenzamos a darle un cauce, una dirección, es algo que nos va a ayudar a cumplir nuestros propósitos. Si le damos dirección, entonces vamos a tener esa fuerza ahorrada en nuestra vida. Hay muchas personas que converso y me dicen: ay, estoy cansado de la vida. Estoy cansado de vivir.
estoy cansado por esta situación, este problema me está matando, estoy muy cansado por este problema. Naturalmente, toda la fuerza ya la gasta en el instinto, no está aprovechando su fuerza. Si nosotros comenzamos a racionar y dejamos de actuar instintivamente, comenzamos a dar un cauce a ese enojo, a ese excesivo entusiasmo, a esa torpeza, porque la torpeza también es una fuerza de la naturaleza. Entonces vamos a comenzar a cumplir todos nuestros propósitos, que son internos, y vamos a ahorrarles energía para dejar de sufrir, porque gastamos tanta energía sufriendo con ganas, ¿no? Se sufre con ganas, se sufre llorando, ¿sí? Se sufre llorando de noche, se sufre llorando de noche con insomnio, se sufre llorando de noche con insomnio y al día siguiente preocupado. Y después de todo eso, enfermo. Si ven cuánta energía se desperdicia, se sufre llorando de noche con insomnio, ¿sí? Enfermo, desalentado. Para eso se necesita energía. Si comenzamos a ser más valientes, entonces vamos a poder utilizar toda esa energía para bien. Pero para comprender el propósito y para que un propósito sea verdadero, se debe prever las eventualidades. Porque hay cosas que van a ocurrir. No todo va a transitar de cierta manera, no todo va a concurrir de cierta forma. Va a haber altos y bajos. Va a existir momentos que hayan conflictos, y esos conflictos van a ser totalmente naturales. Si yo ya entrené mi instinto, si ya comencé a cultivar el propósito en mí, entonces esto va a ser mucho más fácil. Voy a comenzar a tener la intuición para poder prever todos los problemas. Y me pregunto yo, ¿será necesario que nosotros transitemos por todos los problemas de la vida? ¿Ustedes qué dicen? No es necesario. No es necesario. Es educativo, mas no es necesario que nosotros pasemos por todos los problemas de la vida. Por lo tanto, debemos entrenar y educar la intuición. Y eso es algo tan importante, tan básico, entrenar la intuición, que se les olvida a todas las personas. Sienten algo y no hacen caso, perciben algo a su alrededor y no hacen nada al respecto. Dejan que esa intuición se marchite. Y la intuición tiene un valor totalmente elevado, porque la inteligencia llega solamente hasta un límite. Cuando ya dejemos de la necesidad de estar encarnados, ya no vamos a ser así de inteligentes, vamos a ser intuitivos, porque la intuición es aquello que nos vincula con la divinidad. Nosotros estamos vinculados ahora a un cable de 110, y esa es la inteligencia. Tenemos un grado de inteligencia, pero cuando nosotros crezcamos lo suficiente, nuestra inteligencia va a tener la necesidad de expandirse por un conocimiento que es aún más complejo. Y esa complejidad se llama sabiduría. Y la sabiduría tiene muchas
facetas. Por lo tanto, aquello ya es algo intuitivo. Y hay una conexión que va y viene de otro sitio, de otro lugar, de un estado aún más elevado. Por eso la intuición es tan importante empezarla a cultivar. Si es que hoy cultivamos la intuición, entonces nos vamos a ahorrar los problemas. ¿Por qué más cultivar, entrenar, educar la intuición? En el libro de la Génesis, en el capítulo 3, en el ítem 14, dice: se sabe hoy que algunos espíritus desencarnados tienen la misión de velar por los encarnados, de quienes se convierten en protectores y guías, que los envuelven en sus efluvios fluídicos, que los envuelven en sus efluvios fluídicos. Significa que cada uno de nosotros tenemos espíritus alrededor que nos envuelven con sus fluidos, benefactores, naturalmente, con esa irradiación, y que los hombres actúan a menudo de manera inconsciente bajo la acción de esos efluvios. Y esas vibraciones que nos circundan a cada uno de nosotros nos ayudan a que nuestra vida sea más fácil, si lo permitimos, si estamos sintonizados, si queremos vivirlo en vez de inconsciente en consciente. Y para eso sirve la mediunidad, por ejemplo. Y hay que recordar que todos somos medios, por lo tanto, todos somos intuitivos. Habrá personas que son mayormente intuitivos, otras personas son un poquito menos intuitivos, pero todos somos intuitivos. Cuando nosotros comenzamos a entrenar, ¿qué estoy sintiendo? ¿Por qué estoy sintiendo esto? ¿A qué se deberá? ¿Qué providencias puedo tener frente a esa espinita que se me colocó? No es ser pesimista. ¿De acuerdo? Es tomar providencias frente a aquello que siento que no está funcionando bien. Aquella cosa que siento que daría mejor resultado. Aquello que siento que le podría hacer bien a la otra persona. Si nosotros comenzamos a aceptar, y es un entrenamiento, y el entrenamiento no se acierta a la primera, ¿no? Y es una cuestión de educación, no es algo que se vaya a conseguir a la primera vez. Pero si comienzo a entrenar, si comienzo a educar mi intuición, entonces voy a estar cada vez más cerca de estos espíritus que tienen como misión, ¿sí? Ni siquiera tienen como propósito, tienen como misión. No dice, tienen como hobby, tampoco dice, tienen como hobby. Esos espíritus tienen como misión, es algo muy grande, ¿no es cierto? Misión, la palabra. Ser protectores y guías. Entonces, es que yo me entreno, esos protectores, esos guías van a poder ayudarme, van a poder enviar esos fluidos, esos efluvios hacia mí. Yo voy a poder comprenderlos y voy a poder hacer grandes cosas, porque no voy a estar solo, voy a estar guiado y voy a comprender qué es esa guía. Y eso es algo que todo ser humano puede realizar. No se necesita ser espírita para poder hacerlo. Si es espírita, mejor. Pero todos los seres humanos podemos hacer esto. Quien tiene un propósito verdadero posee un carácter inquebrantable. Las personas que en realidad comprendieron el propósito van a insistir, van a estar ahí, van a fracasar y van a comenzar nuevamente, van a seguir adelante frente a cualquier problema.
no van a desistir. Si no tienen propósito, a la primera van a desistir. Por lo tanto, no se preocupe. Jamás hay que preocuparse. Si en un momento nos vemos solos, porque hay más personas que nos siguen nuestros propósitos, es porque esas personas jamás comprendieron el propósito, ni tienen una meta en su vida. ¿Comprendemos? Por eso hay un carácter inquebrantable. Por eso podemos ver a esos grandes hombres y mujeres de la historia. Podemos ver a Juana de Arco con ese carácter inquebrantable. Juana de Cusa, con un carácter inquebrantable. Francisco de Asís, con un carácter inquebrantable. Porque tienen un propósito. Y eso es mucho mayor. Y mejoraron con su intuición. Se dejaron acompañar. Tenemos que permitir dejarnos acompañar en nuestra vida. En el Evangelio según el Espiritismo dice lo siguiente: al atender la súplica que se le dirige hablando acerca de la oración, es este texto, Dios tiene muchas veces el propósito. Y lo puse porque las palabras son muy interesantes. Al atender la súplica que se le dirige, Dios tiene muchas veces el propósito de recompensar la intención. Por lo tanto, el propósito también es nuestra intención. ¿Cómo vivimos nuestra vida? ¿Qué intención le damos a nuestra vida? Y este punto es clave. Si ustedes comprenden esto, entonces van a poder comprender exactamente lo que es el propósito. ¿Qué intención le damos a nuestra vida? ¿Con qué intención vivimos todos los días de nuestra vida? ¿Con qué intención nosotros hacemos todas las cosas que hacemos? ¿Cuál es nuestra intención? El sacrificio. Las cosas no vienen gratis. Todo tiene su precio. Entonces, yo no voy a ser mejor de gratis, sentado. Debo hacer algo para estar mejor en mi vida en todos los aspectos. Y la fe del que ruega. La fe debía haberlo puesto también en azul. El conocimiento. Y vemos tres factores muy importantes aquí. Al atender la súplica que se le dirige, Dios tiene muchas veces el propósito de recompensar qué cosas. Primero, la intención. ¿Con qué intención vive esa persona? Segundo, el sacrificio. ¿Qué ha hecho esa persona? Segundo, la fe. ¿En qué piensa? ¿Qué sabe? ¿Qué entiende? Del que ruega. Por ese motivo, la oración del hombre de bien tiene más merecimiento en relación con Dios y siempre es más eficaz que la del hombre vicioso o malo, porque éste no puede orar, ¿sí? Y están algunas palabras también en otro código. No pueden orar con el fervor. Naturalmente, si yo no tengo intención, entonces no tengo el fervor. No tengo absolutamente nada que sentir, nada que dar, nada que hacer. ¿Por qué? No tengo intención, no tengo fervor. No tengo esa llama interior que me dice, eso soy. Por esto lucho, es esto lo que hago. No tiene la confianza, naturalmente no se ha sacrificado absolutamente en nada, no ha hecho nada. Por lo tanto, no tiene confianza. Es como ir al colegio y no llevar el deber. Llega la hora donde
donde se tiene que entregar la tarea y uno se encomienda a Dios para que no recojan la tarea. Desconfianza, falta de confianza, que solo se consigue con un sentimiento de auténtica piedad. Sentimiento. Por lo tanto, la intención también es un sentimiento que es auténtico, de bondad, de compasión, de alegría, para con uno mismo y para con los demás. Leyéndolo nuevamente, al atender la súplica que se dirige a Dios, tiene muchas veces el propósito de recompensar la intención, el sacrificio y la fe del que ruega. Por ese motivo, la oración del hombre de bien tiene más merecimiento en relación con Dios y siempre es más eficaz que la del hombre vicioso o malo, porque éste no puede orar con el fervor y la confianza que solo se consigue con un sentimiento de auténtica piedad. La divinidad tiene un propósito absolutamente en todo lo que nosotros vivimos. Y hay un propósito en todo lo que nosotros nos permitimos vivir. La intención con la que vivimos nosotros es lo que marca nuestra existencia. Y aquello nos va a obsequiar, solamente utilizo esta palabra, cuando vivimos con una intención, la vida nos va a obsequiar momentos, etapas, experiencias que nos lleven, sí, a sacrificarnos más, pero con un conocimiento de causa, pero llenos de sentimientos de paz, de regocijo, de alegría. Y así el ser humano cumple el propósito interior de ser el mismo un propósito, de ser una oración, de ser un hombre nuevo, de ser una mujer nueva, de transformar al mundo a base de su ejemplo, a fuerza de su ejemplo. Porque no podemos juzgar, no podemos empujar a nadie, pero podemos juzgarnos a nosotros mismos, en el buen sentido de la palabra. Podemos empujarnos a nosotros mismos, motivarnos a nosotros mismos, y que al ver eso los demás puedan seguir ese ejemplo. Johanna de Angelis marca todo esto de una manera excepcional, mostrándole que el propósito no es algo cómodo, es algo incómodo. Cuando el hombre decide modificar su conducta moral para mejor, parece enfrentar una conspiración general contra sus propósitos de ennoblecimiento. Cuando una persona se propone hacer algo bueno, todo le pasa. Todo lo malo e inimaginable le acontece. Todo se altera y se desgobierna. Las mínimas cosas se hacen complicadas y el ritmo de los acontecimientos por algún tiempo, no toda la vida, por algún tiempo cambian para peor. Ese estado de cosas lleva al candidato a la reforma íntima a retroceder, a desistir. Es natural que así ocurre. Toda transferencia modifica lo habitual. Por lo tanto, las luchas se dan, los conflictos se dan y la vida continúa. Son solamente pequeños periodos de tiempo que nosotros vamos a vivir. ¿Tienen quizás alguna pregunta?